El senador Antonio Taveras Guzmán, senador por el Gran Santo Domingo. Hablábamos antes de irnos a la pausa de la situación de los partidos políticos. Ahora se ha planteado ya de forma directa una modificación a dos leyes que tienen apenas meses de haberse aprobado. ¿Cómo es esa discusión en el Senado? Porque tengo entendido que el Congreso es otro planeta. Sí, mire, todavía no hay proyecto de ley todavía sobre la reformulación de la ley de partido y el código y la ley electoral todavía no la hay. Ahora, todos sabemos lo que pasó con esas dos leyes. Fue una confabulación de algunos partidos políticos para cuidarse. Y es lamentable que en una democracia eso pase, porque los partidos políticos son el sustento del sistema democrático. Mire, con respecto a los partidos políticos y al Código Penal, se les saca fuera como persona jurídica de cualquier penalidad. Es decir, si un partido político pudiera estar recibiendo dinero del crimen organizado, por ejemplo, o del narcotráfico, sí, del lavado, entonces, del robo al ese Estado. Código no le da, no hay sanciones. No lo sanciona. Y eso a nadie le ha saltado la alarma eso. Eso no se ha discutido ahí adentro. Es que para nosotros desde afuera es sorprendente. Aquí ha habido toda una manipulación bien planificada sobre ese código para que todo eso que tú estás señalando, que yo estoy señalando, que está señalando doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, pase por alto. Entonces, han querido concentrar el tema en las tres causales. Una manera de distraer. Totalmente. Entonces, sabemos que las tres causales no iban a ser materia ya de discusión en ese código. El bloque del PRM sabe y se acordó que el presidente quiere una ley especial y se va a pasar un proyecto de ley con respecto. O sea que ya las tres causales estaban fuera de discusión. Ya no son un tema. Entonces, lo que se han manipulado es que lo que estamos por un código que resuelva todas esas lagunas que hemos señalado, nos están llamando que tenemos una agenda transnacional para dañar la familia, que somos jinetes del apocalipsis, etcétera, etcétera. Y lo lamentable es que dentro de las iglesias han caído en ese grave error. Se están prestando. Es lamentable. Pero podrían estar siendo utilizadas las iglesias en todo esto. Yo pienso que sí. Porque hay personas ahí que uno considera hasta intelectuales y cuando tú la ves levantando una bandera. Por ejemplo, hay gente que yo admiro de pequeño, ¿te entiendes? Y sigo admirando y creo que han estado en un grave error. Pero nada, entonces se ha caído en ese falso debate para distraer la atención. Lo importante ahora es que ya es difícil, no va a ser posible aprobar ese código tal cual está, ¿no? No se va a poder aprobar. No, porque el bloque del Partido Revolucionario Moderno es mayoritario. Y está opuesto. El bloque, a excepción de 3 senadores, todos estamos opuestos a que se sancoche. Que esos sí son código. Los tres jinetes del apocalipsis. Yo no me atrevo. Yo creo que la versión es al contrario. Bueno, no me atrevo a calificar a nadie, ¿no? Pero no va a pasar, imposible. El bloque del PLD tampoco quiere pasar ese código. Pero dígame una cosa, senador Taveras. Una cosa es cuando hay cámaras de televisión dentro del hemiciclo. Sí. Todo el mundo quiere quedar bien, todos dicen lo que le parezca más bonito, no todos... Bueno, la mayoría, o por lo menos cuando prenden esas cámaras. Como lo que son pasarelas y pasarelo, qué sé yo. Usted sabe cuáles son, los bonitillos, para decirlo de alguna manera, o los que tienen necesidad de caer bien. Sin embargo, cuando no hay espectadores, cuando las reuniones son a puerta cerrada, y cuando hay que argumentar de manera clara por qué se justifica cada artículo, ¿por qué usted sí está de acuerdo en que se diseminen los contenidos de por ejemplo, de la penalización de corrupción? En esa discusión del Código Penal en el Senado, perdón, no en esa discusión, en esa lectura, porque no se lleva a discutir, solamente se leyó en voz alta. Se leyó en voz alta.
yo propuse, bueno, pero que todo el mundo lea en su casa el código y vengamos a analizarlo acá, pero se leyó en voz alta y no se terminó de leer. Pero entonces no están preparados los senadores para votar, ni en favor ni en contra de un código penal que no han debatido. La comisión esta especial que se sacó, somos 9 senadores y son 32 senadores, es decir, que el resto de los senadores, si no se han estudiado el código, yo espero que sí, tendrían que levantar la mano, si van a levantar la mano a favor, por un código que ni estudiaron ni que no conocen. Ni conocen. Y es lamentable eso. Pero yo creo que eso no va a pasar. Y no va a pasar por la presión de este pueblo que lo ha tenido en los últimos 3 o 4 días, pero también por protesta de organismos internacionales. Ya a mí me llegó una comisión de Derechos Humanos. ¿Y qué dice del la Ministerio comisión? de Relaciones Exteriores. Bueno, ya hay tentativa de condena ya preparada contra el país si se aprueba ese código, tal cual está. Condena por violación por el tema de la derechos discriminación. humanos, por discriminación. Nosotros somos signatarios de varios acuerdos internacionales que nos comprometemos a no discriminar a nadie. Y ese código está discriminando. Es discriminatorio. Claro. ¿De quién fue la idea de introducir el artículo que le permite una ventana de este tamaño a la discriminación? Porque no es que el código dice que la discriminación está permitida, pero te dice que una institución, persona, etcétera, puede no aceptar a una persona por su preferencia u orientación sexual. Así es, si una persona es de orientación diferente a lo normal, una universidad, por ejemplo, puede decirte, no te acepto solamente por ver tu fachada, cómo tú viste, cómo te peinas, y eso no puede ser en pleno siglo XXI y en una democracia. Exacto. ¿Te entiendes? Eso no puede ser, entonces, por ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se introdujo? Porque yo había leído... Bueno, hay una diputada del el proyecto PLD, anterior y eso no estaba. No, porque eso fue a última hora, en la última sesión de la Cámara de Diputados, que en viva voz una diputada, creo que la señora diputada Isabel de la Cruz, creo que fue ella, sí, lo propuso. Pero eso no lo proponen diputados por así, eso todo es una... Eso es un andamiaje. Y todo un acuerdo sí. para hacer eso en viva voz, ¿te entiendes? Eso, el diputado, nuestro querido amigo José Horacio, ayer puso un hilo de tweets explicando lo que había pasado y explica bien eso. Cómo en la última sesión dañaron muchas de las cosas que la Comisión de Justicia había logrado llegar a acuerdo y consenso. Y cómo en la última sesión a viva voz lo dañaron. Pero hay una intención expresa, y en esto le pregunto al ciudadano, no al senador. Bien. Porque antes de usted ser senador, usted era ciudadano. Un ciudadano, es empresario y además abogaba por la reestructuración de la institucionalidad del país. Y creo que eso es lo que lo movió a ir a la política. Así es, y en mi agenda legislativa, nuestra agenda legislativa tiene 2 temas centrales, que son fortaleza institucional y recuperación de los derechos que a la gente se le han negado permanentemente a este país. Además del tema del desarrollo productivo, que también nos interesa mucho. Son 3 temas. Quiero preguntarle a ese ciudadano y a ese empresario que vive dentro de la ropa del senador Taveras Guzmán, que sabe perfectamente que en un país donde no hay fortaleza institucional y no se respetan los derechos ni las garantías jurídicas, no se puede invertir. Así es. Porque una empresa no prospera y una ciudadanía no madura. El clima de inversión se vería afectado si se aprueba ese código discriminatorio, eso es claro. ¿Qué opina usted, además de lo que plantea ese mismo Código Penal, de que los militares tengan estamentos judiciales diferentes de la justicia civil a la que todos tenemos que rendirle cuentas? Mira, ya estamos retrocediendo porque ya habíamos pasado esa etapa, ¿te entiendes? Ahora se quiere una jurisdicción militar para juzgar a militares que cometan hechos ilícitos, hechos punibles, crímenes y ese tipo de cosas. Y no puede ser, no puede ser. El pueblo dice que entre bomberos no se pisan la manguera, ¿te entiendes? Entonces nosotros nos oponemos a eso también. Es algo de lo que nosotros entendemos que hay que corregir. Pero parecería, senador,
que dentro de ese Congreso... Los sacerdotes, por ejemplo, pudieran pedir una jurisdicción especial para ellos. Sí, para la pederastia. Entiendo. Para ser Entonces, juzgados puede simplemente ser, por los tribunales de la Iglesia. No puede ser. Una cosa es que hayan tribunales disciplinarios en las Fuerzas Armadas y otra cosa es que hayan tribunales para tu juzgar, ¿tú entiendes? Quiero saber cuáles son los hilos. Pregúntame dónde está, por ejemplo, aquel general que recientemente le robaron 6 millones y pico de dólares. Está tranquilo en su casa echándose fresco con un abanico, senador. Nadie le ha ido a preguntar de dónde él sacó los 6 millones de dólares. Ni cuáles son sus ramificaciones familiares con otros casos de corrupción. Recuérdate el caso Orlando Martínez. También. ¿Usted está tranquilo en su casa? Que pensábamos que ese señor estaba preso en una cárcel militar. Es que las cárceles militares no funcionan. Entonces... Le iniciaba la pregunta hace un momento de que cuando uno ve que estas son las condiciones sobre las que se aprueban leyes, el que tenemos que cumplir todos, con las que nos juzgarían a todos, y uno ve de qué manera se altera no solo la voluntad de la gente, sino la institucionalidad de algo tan severo como la justicia. Es porque algo muy fuerte se mueve dentro del Congreso Nacional. Y usted que está dentro de las tripas del monstruo, quiero saber si ya usted ha olido, ha sentido o ha visto cómo se mueve esa fuerza interna que busca la manera de que las leyes no sean leyes posibles y no leyes correctas. Mire, así es. En el Senado, que es donde yo estoy, y me imagino que en la Cámara de Diputados también, hay muchos grupos de intereses externos que deberían estar, y es normal, que defiendan intereses legítimos de su grupo. Nosotros estamos en la Comisión de Justicia, vamos a empezar a debatir una ley de lobby, que no la tenemos. Existen otros países. En Estados Unidos es un trabajo normal. Para que los grupos de interés puedan sentarse con reglas a presentar sus intereses para que sean tomados en cuenta en el Congreso. ¿Y eso regularía el lobby que se hace en el Congreso? Esto de darle dinero a los diputados, a los senadores, resolverle problemas, darle vehículos. Eso lo condena, eso es para condenar ese tipo de acción. Entonces... Porque no solo con dinero se sobornan legisladores. Con todo, pudiera ser con todo, ¿tú entiendes? Entonces, esta ley de lobby viene a regular ese tipo de cosas. Y a penalizar cualquier grupo de interés que quiera comprar la decisión de un legislador para que favorezca los intereses de ese grupo. Esa ley lo va a penalizar. Senador, pero ahí estaríamos hablando de que la cojioca de muchos legisladores se acabaría. Piensa uno, al menos, porque tú puedes tener una ley perfecta y si no se aplica no tiene nada. Bueno, ¿hay voluntad o habría voluntad en el Congreso de que una ley como esa se aprobara? Bueno, siempre se dice que el hombre del maletín actúa. Yo no lo he visto nunca ya. Hay dos, hay una mujer también. Yo se lo comentaba fuera de récord, no voy a mencionar el nombre yo por no aquí, quiero emitir juicio de valor ni juicio... Pero eso sigue pasando, o sea, o hay una manera de evitar ese tipo de cosas, o simplemente la integridad de los legisladores es lo que va a ir disminuyendo esas cuotas de venta y compra de conciencias. Se oyen muchos comentarios de que el hombre del maletín, que la mujer del maletín, que esto son comentarios. Yo no tengo ninguna base material real para no, usted no se lo van a ir a proponer. No, ni tengo base material para afirmar que tal o cual legislador hace eso. Solamente son cosas que se escuchan, ¿no? O sea, por eso bueno, yo no lo que pasa es que algunos juicio de valor con respecto a eso. No, le cuento que usted sabe más que yo, lo que pasa es que usted se administra. No. Le cuento que eso lo han confesado legisladores propiamente. Ellos son lo que han dicho. Bueno. Me ofrecieron para aprobar tal ley, la aprobación cuesta tanto. Si se pasa en primera lectura, en segunda lectura, nos ofrecen tanto. Pero usted sabe más que yo. No, pero usted y yo sabemos, senador. No, yo de eso no sé. No, mire, yo soy muy cuidadoso con cuando usted termine de ser senador, entonces usted escriba un libro. Bueno. Y ahí usted cuenta. Mire, yo no tengo miedo cuando tengo la verdad y tengo pruebas. Si yo tuviera pruebas de eso, te lo dijera ahora mismo. Y lo escribiera y lo denunciara también. ¿Te entiendes? Pero
no tengo pruebas materiales de nada de ese tipo de cosas. Solamente se escuchan cosas. La ley de extinción de dominio, senador. Bueno, eso es una ley trascendental también, que junto con un código penal que resuelva todas esas pequeñas lagunas que hemos estado hablando, más una ley de extinción de dominio, más la ley de lavado de activos, sería un bloque de leyes, más un código que viene a fortalecer la institucionalidad democrática y viene a fortalecer la lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad. Pero esa es una ley que causa mucha preocupación, que también le deja mucho campo abierto a la administración de esa ley. Nadie que esté trabajando legal, con honestidad, como es la mayoría de la gente en este país, puede tener miedo de esa ley. Esa ley, como la ley del lavado de activos, que teníamos miedo por el hecho de que políticamente se pudiera estar utilizando en algún momento por la fragilidad de nuestras instituciones. El proyecto de ley que estamos discutiendo, estamos consensuando, lo estamos discutiendo con todos los sectores. Tenemos asesoría internacional muy, muy importante. Tenemos asesoría de países donde ya esa ley se está aplicando. Entonces, vamos a tomar en cuenta, estamos tomando en cuenta todas las cosas negativas que esa ley ha traído, para resaltar todas las cosas positivas y fortalecer lo positivo de esta ley. Pero tal vez la gente, es una senador, ley que nosotros queremos que aplique para la corrupción administrativa y para el crimen organizado. Entonces hay que hacerle para cambios. Delito. No, es totalmente. Entonces hay que arreglarla un chin. No, nosotros hemos reformulado totalmente esa ley y creo que de aquí a que cierre la legislatura que abrimos el 16 de agosto, ¿podríamos estar hablando de la introducción otra vez de la ley de extinción de dominio? No, porque no va a permitir. Nosotros la introdujimos ahora en esta legislatura. O sea, les que queda continúa en la próxima. Claro, y yo creo que antes de que esta legislatura que empieza el 16 de agosto termine, tendremos una ley de extinción de dominio discutida con todos los sectores, una ley de extinción de dominio que garantice que ningún corrupto, que ninguna persona que haya obtenido bienes ilícitos, pues se quede con eso. Es decir, es la ley que nos va a permitir recuperar lo robado. Eso suena bonito, ya hay una comisión que se supone que está trabajando con eso. La ley de extinción de dominio es otra que tiene años tratando de ver cómo se trabaja, pero se había dicho desde hace un tiempo ya que había que hacerle adecuaciones para que la debilidad institucional y que cualquier político que llegara al Ministerio Público o al Poder Judicial no utilizara la ley de extinción de dominio para perseguir empresarios o adversarios políticos. Pero tal vez la gente no sabe qué es lo que dice la ley de extinción de dominio y de eso vamos a hablar después de la pausa. Claro.